paisaje de las montañas, en el río, en el pez. Estamos con Mati, estamos hablando de la situación de los trabajadores de prensa de Telam que la están pasando muy mal. Muy bien, bueno, decía Mauricio Macri que nunca un gobierno se preocupó tanto por el empleo. Sin embargo, hay mucha gente que probablemente no piense de la misma manera, ¿no? 354 despidos en Telam, la agencia de noticias que, bueno, es histórica además, pero hay además trabajadores despedidos de hace muchísimos años que trabajaban en ese lugar. Tenemos acá con nosotros a Antonio Guillén, es el secretario general del Sindicato de Prensa Bonaerense, para ver cómo lo toman ustedes en este caso. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido acá a Dos Mitades. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo han afrontado ustedes la noticia, los despidos en Telam? ¿Hay algunos platenses entre los despedidos o por lo menos no está del todo confirmado también, ¿no? Mirá, el desmantelamiento de Telam empezó ya hace bastante tiempo porque también sobre la falsa hipótesis de que hay que reducir costos empezaron a reducir las dotaciones o a eliminar filiales de Telam, agencias corresponsalías de Telam. En algunas provincias. En algunas provincias, en algunas ciudades. Entonces nos encontramos que hoy por hoy es la única agencia nacional que queda en pie, además es estatal, forma parte del patrimonio comunicacional de los argentinos, y la están desguazando en piezas, como están haciendo con todos los medios públicos, también con Radio Nacional. Claro, pasó en los de canales. Modo que, sí, yo, parafraseando irrespetuosamente a Gabo, diría... Esto es la crónica de despidos anunciados, claro. Porque hace más de un mes y medio que se viene hablando de que como consecuencia de los ajustes iban a venir estos despidos. 354 compañeros recibieron sus telegramas. En el caso de la agencia La Plata, que es una de las agencias más antiguas que tiene Telam, con algunos compañeros que tienen 25 años trabajando, algunos irónicamente, o no sé cómo decirlo, recibieron un mail que dice bienvenidos a la nueva Telam, como si antes estuviesen trabajando en las quintas o en los hornos haciendo otro tipo de cosas. Yo eso lo analizaba, digo, ¿se puede tomar un poco como una advertencia en cierta forma? En decir, todo, ¿no? Pero totalmente, mirá. Te elegimos a vos, porque lo leí el mail, te elegimos a vos para que y sigas... a los que no le dicen porque no le da el perfil de esta agencia. Sí. Esto... Todo termina teniendo que ver con todo, ¿no? Y si vos te remontás un mes atrás, te encontrás que a 2 trabajadores de Telam los despidieron acusándolos de falsear una noticia sobre las LEVAC, sobre el conocimiento de las LEVAC. Los trabajadores lo rechazaron totalmente, fueron respaldados por sus compañeros, pero esa fue la advertencia. O te disciplinás o te vas. Bueno, ahora están haciendo esto. No es casual que entre los 354 compañeros, la gran mayoría son compañeros que están sindicalizados, que responden a pedir por sus derechos, que reclaman una recomposición salarial, una dignidad laboral que no está siendo avasallada en Telam. Bueno, se sacan lo que ellos consideran que no es el perfil de Telam. Creo que apuntan a una agencia muy pequeña, centralizada en Capital Federal, que sea una propaladora de las acciones de gobierno, y el resto que se arreglen. Claro. Forma parte de un país, te robo un minuto más, forma parte de un país de una concepción política centralista. Me preocupa Capital Federal y un abanico de 20, 25 kilómetros alrededor de Capital Federal, el primer cordón urbano, y después no me importa. Escuchaba a los compañeros del Hospital El Cruce, y bueno, vos estás afuera, estás en el tercer cordón, no me importa. Ya estás fuera. Se preocupan sobre esto que dice los grandes medios de Capital Federal, pautan en los grandes medios de Capital Federal, y eso esquema. En ese esquema, a Telam ellos les resulta, bueno, una molestia, y bueno, y después claramente esto se produce después de la firma del acuerdo con el fondo, en donde el fondo le dice que debe restringir. Claro. Y para este gobierno la cultura, la comunicación, las artes, las ciencias, son cuestiones muy secundarias, pero siguen manteniendo cargos ridículos como esos de directora nacional de bicisendas o de motores no traporizados, o esos inventos extraños que hacen para acomodar a los amigos. En este caso, claro, pero en este caso particular además se habla de la función social fundamental que cumple Telam, porque quizás, digo, nosotros que estamos en los medios y demás estamos mucho más empapados del tema, pero el ciudadano común no. Digo, hay un montón de medios del interior, sobre todo, radios y demás,
que se manejan y se alimentan a través de los cables de Telam, y todo esto, además, descentralizado muchas veces, teniendo corresponsales en distintas zonas. Hay dos aspectos, porque es de ida y de vuelta. El primero es que, es cierto, Telam, como agencia nacional, te genera un cordón umbilical que distribuye noticias en todo el país. La segunda parte es que, a su vez, las corresponsalías generan información para que venga hacia la capital federal y entre en el servicio. Esto está siendo suprimido, o sea, se está suprimiendo el federalismo informativo y se está volviendo a lo que yo te decía, se está armando un esquema netamente centralista, de capital federal, con poca gente, según esos, esto es la modernidad, no la entiendo. Es una agencia que fue fundada en 1946, que ha pasado todos los gobiernos, y no es casual que los mismos nombres que hoy están desguazando Telam son los que estuvieron en el gobierno de la Alianza y la cerraron y tuvieron que dar marcha atrás por la movilización de la gente. Hernán Lombardi a la cabeza. Digamos. Hernán Lombardi y Raúl Bouza. Son exactamente los mismos nombres. Entonces, no la pudieron cerrar, ya saben que cerrar les va a costar, entonces achican y tratan de ver si con eso zafan como para cumplir, y te insisto, hay que utilizarla de propagadora del gobierno. Claro, claro. Hay hechos que no existen, se dicen, se difunden conferencias en donde nadie pregunta nada, porque no los dejan preguntar, obviamente. Claro. Y si el compañero de Telam tiene una inquietud de preguntar, son reprendidos, son observados, porque se le dice que no se debe hacer ese tipo de preguntas. Claro. Esto es así. Y a los que se han animado a preguntar un poquito de más, quizás y han están tenido dentro problemas, de la lista seguramente algunos fueron a Siberia, otros por ahí al costadito. Sí. En términos periodísticos quiere decir mandarte el turno de 7 de la mañana a 9, o a la trasnoche, o cosas por el estilo. Ahora, en este momento yo he visto algunas imágenes además que son tremendas, ¿no? Los trabajadores durmiendo en el lugar de trabajo, en Telam, abajo de los escritorios. Están con una medida de fuerza permanente hasta tener algún tipo de respuesta, ¿no? Bueno, en Capital Federal es complejo, es sin duda el núcleo de trabajadores de prensa más grande de todo el país. Creo que hay por lo menos cuatro sindicatos actuando con distintos grados de representación. Creo que el más importante de todos es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Recién veía por el monitor a su secretario general, a Tato Dondero, en una asamblea. Y bueno, eso están haciendo permanencia en el edificio porque el temor fundado es que entre la Guardia de Infantería te cope todo el edificio y después no te dejen entrar, y bueno, después ya se hace muy difícil revertir una situación de eso. Entonces, es un tema que lleva, tal vez no sea la mejor medida, pero lamentablemente cuando vos vas a perder el trabajo, haces todo lo que sea dentro de la ley, y si hay que pisar un poquito afuera, bueno, hay que entenderlo, pero yo no quiero, son 354 familias que se quedan en la calle, y esto repercute, y además, insisto, no es un problema de que, bueno, despidieron a 300. El sector de prensa, todo el país, del 2016 a la fecha, lleva cerca de 3.500 despidos. En general, de 3.500 despidos, desde los 120 de DIN, o los 120 del Diario Hoy en nuestra jurisdicción, o el cierre de Rivadavia, del Plata, Belgrano, etcétera, etcétera. Está tremendo. Y además los canales oficiales, decían, ¿no? Pensaba en Paca Paca, en Canal Encuentro. Empezaron a ajustar porque van a ir por los medios, yo digo, esto empieza. Esto no es el final, esto empieza. Yo creo que van a ir sobre las radios provinciales, sobre las radios, en nuestro caso tenemos una radio universitaria, le van a decir a la universidad, ¿para qué quiere? ¿Una radio, una televisión? Usted dedíquese. O sea, ajusten, van a presionar por ese tipo de ajustes, porque quieren ir sobre los medios públicos, porque son lo que no controlan. Y quieren, este esquema centralista es arreglo con nombre y apellido, con Clarín, con La Nación, con los grandes grupos, con Infobae, y listo. Estos tipos informan a todo el país lo que yo quiero que informen. Claro, y listo. Bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto. En el caso, me decías, de los trabajadores de la Ciudad de La Plata, hay algunos que pueden llegar a estar despedidos. Todos ya le confirmaron que no los despidan, y el resto creemos que hay un hecho que es muy grave, y es que
digo porque la gente por ahí no está familiarizada. Vos en una agencia, para cargar una información, tenés que tener un código de usuario, con una clave entras, porque si no cualquiera te cargaría noticias. Bueno, les bloquearon ayer a la noche, les bloquearon los códigos, de modo que hoy no pudieron trabajar. Y no recibieron este mail de advertencia. Y no recibieron el mail, pero que te hayan bloqueado el código es casi un preaviso de que te voy a echar. Bueno, lamentable, Antonio. Vamos a ver cómo continúa todo esto. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien. Corte y confesión es el hashtag del día de hoy. Pueden sumarse a través de nuestro Twitter, @2mitadesTVU, @TVUniversidad. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. En el próximo bloque nos metemos en el tema docente. Tenemos mucho todavía para compartir. Quédate en de una. Quédate en 2 mitades, perdón. En el sol, en la fe de las montañas, en el río.